Tenemos el contacto con el ingeniero Jorge La Peña, ¿sí? Buenos días. Hola, Hola, ingeniero, ¿cómo le va? ¿Me escucha? muy bien, gusto en saludarlo, ¿sí? Exactamente. Bárbaro. Bueno, lógicamente que mis consultas en el día de hoy tienen que ver con esta situación desquiciada, provocada por este COVID-19, y en el plano Sí, particular del petróleo, la caída vertiginosa del consumo, el derrumbe de los precios y los efectos sobre la Argentina, tanto desde el punto de vista de los consumidores como de las provincias productoras. Empiezo por el lado de los consumidores. Jorge, ¿cómo está viendo que en la Argentina sigamos pagando el precio de los combustibles como si el barril de petróleo siguiera el mismo precio que hace 90 días atrás? bueno, lo veo mal, lo veo como que, digamos, hay una imposición de hecho por parte de eh, el monopolio productor, llamémosle así, o el conjunto productor, Ujú. asociado no solo o sea, las empresas que producen, sino fundamentalmente los gobernadores de las provincias petroleras, los sindicatos y digamos lo que llamaríamos la comunidad productora de petróleo, que logra y que solicita al gobierno valide precios exorbitantes. Han solicitado un barril criollo que llaman de $54 el barril, que es un precio excesivamente alto respecto a lo que se comercializa hoy el mercado en el mundo, ¿no? Y acá hay una contradicción porque siempre este grupo ha pedido los precios internacionales y bueno, en el momento que hay precios internacionales bajos piden al gobierno que le valide estos altos precios, la nafta no baja y esto perjudica el bolsillo de los consumidores, que somos todos, Claro. en un momento donde la economía está sufriendo mucho, la economía, no solo la economía nacional, sino la economía familiar, y también perjudica a la industria, al agro y a los transportes, que se hacen, en la medida que se hacen con combustibles más caros de lo que deberían, estamos dando una ventaja respecto al resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, Claro. en nuestras exportaciones. Ahora, una baja en el precio de los combustibles, ¿no sería en el mediano plazo, cuando estemos saliendo de esta cuarentena, también un pilar fundamental para una rápida recuperación económica? Y como la energía mayori- mayoritariamente se hace con petróleo y gas, o sea, el 85% de toda la energía que consumimos se hace o con petróleo o con gas, evidentemente tener precios más reducidos de un insumo tan importante nos daría una mayor ventaja que tener precios altos. Entonces, evidentemente, el consumidor quiere los precios bajos y el productor quiere precios altos, pero el asunto es que el mercado en este momento valida precios mucho más bajos que lo que quieren los productores. Y el gobierno en este aspecto está dudando. Dudar es mejor que decidir mal, pero en definitiva no está decidiendo nada razonable todavía, ¿no? Ahora, ellos piden un barril de petróleo de $54, los productores estamos hablando, para sostener la actividad. Ahora, según lo he hablado incluso con usted en otra oportunidad, jamás en la Argentina hay una presentación de los costos de producción. De manera que, si no sabemos los costos, seguramente cada pozo de petróleo tiene un costo distinto y el fracking otro distinto. ¿Cómo establecen esos Sí, cincuenta y y cuatro dólares? bueno, eso es una anomalía porque trabajar sin presentar los costos y sin que el Estado argentino, que tiene su Secretaría de Energía, su Ministerio de Energía, conozca los costos de cada cuenca, me parece que es un juego a ciegas. Y en ese juego a ciegas entonces se da esta paradoja que el grupo productor pretende un precio que es exorbitante desde el punto de vista de la diferencia que hay con el mercado internacional, que valida en este momento $20 por barril, que es un Mm, precio exorbitante, pero sin ningún tipo de justificación. claro. En este sentido, creo que el gobierno
hace bien en no validarlo, pero Mm. no es que hace bien en definir algo interesante, sino simplemente está dejando pasar el tiempo y me parece que esto habla también de que hay un cierto no saber qué hacer en el propio gobierno. ¿Y qué se podría hacer en este momento, por ejemplo, para que, digamos, porque la situación es muy difícil porque en realidad al estar cada uno en su casa, la actividad económica se desploma y prácticamente, no sé el consumo de energía en qué nivel estará, pero también se cae el consumo y por más que el barril de petróleo lo pongan en 54, si son pocos los barriles que se venden, tampoco van a cubrir los costos. ¿Qué es lo que habría que hacer en este momento? Bueno, por empezar, hay que entender que estamos en una situación no prevista, un verdadero cisne negro que es una epidemia universal, por eso se llama pandemia, Ujú. y que todos los países no la podemos controlar, no hay un remedio que cure al que se enferma, no hay una vacuna que prevea, digamos, esto, o que evite que la gente se contagie. Y entonces, bueno, lo que todos los países han hecho hasta el momento es tratar de parar la actividad, dejar la gente adentro de su casa, evitar los contagios rápidos, como lo explicó Fernández, el presidente Fernández, Sí, lo que se aplica en todos lados. Ahora, esto tiene como una consecuencia lógica, que es que se paraliza la actividad económica en gran parte, en algunas actividades la venta cayó 80%, valores absolutos o valores deflacionados, llamémosle, en otros caerá 30, en otros caerá 40, pero evidentemente hay una caída de la actividad de bienes y servicios en el mundo, digamos. sí, Y claro. esto repercute también en el bien y servicio que es la energía. Y entonces acá, evidentemente, pedir un valor alto, si la cantidad es baja, eh, por ejemplo, usted puede pedir un precio alto para la nafta en el surtidor, sí, pero si la gente no carga en el surtidor, Claro, por más que sea alto o altísimo, multiplicado por una cantidad que es cercana a cero, nunca va a tener para pagar los sueldos. claro. Entonces este es el problema que estamos viviendo. Ahora, ¿cuánto va a durar esto? Lamentablemente no podemos poner una fecha, esto termina dentro de 10 días. No sabemos ni cuándo termina, Ujú. ni tampoco con cuántos muertos termina. Es decir, vamos a ponerlo en estos términos que tiene algo de trágico Sí, también. No sí. sabemos ni cuándo, ni cuánto, ni cuántos muertos. O sea, qué costo en vida va a tener. Y tampoco sabemos cómo va a ser la salida, en el sentido de decir, bueno, va a ser una salida paulatina, la demanda va a empezar a crecer a tal ritmo, a tal otro, no se puede saber. Entonces me parece que en este contexto, lo que el Estado argentino tendría que hacer es tratar de evitar que pase lo peor Ujú. en cada una de las actividades en la medida de que tenga recursos para hacerlo. Es decir, ¿qué es que pase lo peor? Bueno, por ejemplo, sería que quiebre la industria petrolera. Entonces, la Argentina tiene una industria petrolera que viene desde hace 100 años. Sería una calamidad que la pandemia se lleve la industria petrolera argentina. Entonces uno tiene que tratar de evitar ese mal mayor, para lo cual, como mínimo, tendrá que llevar a que las empresas puedan producir la cantidad necesaria para satisfacer la demanda interna, que es menor que la del año pasado, y Sí. retribuyendo los costos que le permitan a la empresa no quebrar. Esto no Ujú. significa garantizar ganancias, no significa nada en particular, significa, bueno, qué ayuda podemos dar, quizás fijando un precio interno o de alguna otra manera, para que la empresa no quiebre. Claro. Ahora, no es esto lo que está ocurriendo acá. Las empresas han demandado un precio para seguir en una zona de confort a la cual están acostumbrados, no Ujú. solo las empresas, sino también los gobernadores con el cobro de regalías para mantener sus presupuestos provinciales, los empleados o los trabajadores para mantener los puestos de trabajo que tienen altísimos salarios, etcétera. Entonces esto no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es el gobierno tiene que tratar de morigerar
Ujú. y tratar de eliminar los efectos muy negativos que tenga esta situación transitoria, porque en algún momento saldremos de la pandemia. Claro. Ahora, si usted tiene un Estado fuerte, como en general son los estados europeos, Alemania, por ejemplo, bueno, puede pensar en comprar empresas, en capitalizarlas, tener una mayor intervención del Estado, etcétera. Pero lo que pasa con la Argentina es que es un Estado fallido desde el punto de vista económico, es un Estado que no puede pagar sus deudas, es un Estado que tiene una cantidad de pobres a los cuales tiene que mantener, por lo menos a garantizar su subsistencia, etcétera. Tiene una serie de demandas Sí. y estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista de la eficacia, de la eficiencia y de la solvencia de lo que es el Estado argentino. En este sentido, no hay un gran país que haya demostrado ser un gran país y que llegue a serlo sin un gran Estado Ujú. a lo largo de la historia universal. Entonces, asumamos que tenemos una gran dificultad para resolver esto en forma adecuada como todos quisiéramos y también la obligación de pensar en una Argentina mejor que la actual, que tenga un Estado mejor que el actual, ¿no es cierto? Claro. Incluso desde el punto de vista moral también, ¿no es cierto? No, Porque se sí. han hecho en nombre del Estado cosas terribles, ¿no? Eh, Mi última pregunta, y se ha hablado de un Consejo Económico Social como posibilidad de, bueno, trazar líneas que, pasada la cuarentena, vayan reactivando la economía, en fin. ¿Usted cree que en el área de la energía habría que plantearse la posibilidad de algún comité, algún consejo, alguna, no sé, algún encuentro a partir del cual planificar cómo se va a salir en el manejo de esta cuestión energética? Porque hasta aquí lo que se ve es la agudización de la crisis y virtualmente un vacío de propuestas que lo único que generan es incertidumbre. Bueno, sí, yo toda reunión la veo interesante. Ahora, el Estado no le tiene que preguntar a las empresas qué quieren y negociar con ellas lo que quieren, porque es una negociación muy asimétrica y con muy pocos actores, llamémosle. Es decir, toda la industria del petróleo puede ser que mueva, no sé, 200.000 personas Ujú. o 300.000 personas, pero acá tenemos que resolver el problema de 44 millones de argentinos. Sí, claro. Entonces, me parece que el Estado, el gobierno, hasta ahora viene con un déficit muy serio, que es, no tiene programa energético. ¿Cómo Ujú. sé que no tiene programa energético? Porque no hubo una plataforma en la cual, antes de las elecciones, en el cual el presidente Fernández haya presentado su programa energético, si no lo tiene. Claro. Tampoco surge que lo tenga de sus dos grandes discursos a la nación, que fueron el 10 de diciembre de 2019, cuando asumió, Ujú. y el 1 de marzo del 2020, cuando abrió las secciones ordinarias del Congreso. La palabra energía prácticamente no estuvo mencionada más que de forma muy secundaria. Ujú. Entonces, estamos con un gobierno que subió sin programa, que lo sorprende una pandemia universal. Esto no tiene la culpa del gobierno, pero tampoco tiene bien parado en la cancha el equipo, desde el punto Claro. de vista del equipo energético. Fíjese que la figura del secretario de Energía brilla por su ausencia. Así No es. sabemos qué piensa la persona, no sabemos cuál es su plan, cuál es su programa y cómo gestiona los diversos problemas energéticos que se han presentado en estos 4 meses. Y Ujú. yo vislumbro que hay diferencia de líneas entre, digamos, el equipo de Alberto, por decir así, y el equipo de Cristina, que sabemos cómo piensa porque la hemos visto gobernar eh, Sí, sí. 12 años, ¿no es cierto? Entonces sabemos cuál es la forma de encarar los problemas, de razonar, de asignar subsidios, etcétera. Entonces, lo veo un poco complicado. Entonces, me parece que Fernández
Culfas y algún otro, quizá Cafiero, no sé, tendrán que focalizar este tema de la energía, aclarar un poco, a ver qué piensan que van a hacer, etcétera. O sea, yo esperaría que en materia energética el presidente Fernández haga un discurso didáctico, Ujú. como el que hizo el otro día respecto a cómo salir de la cuarentena. Ahí lo vi bastante firme, convincente, coloquial, didáctico, etcétera. Bueno, me parece que en energía, que es uno de los grandes pilares del desarrollo de un país, van a tener que hacer algo así en algún momento, no necesariamente ahora, pero Sí, sí. eh, Bueno, seguimos más o menos, creo que lo que usted nos responde es muy claro, pero seguimos en un marco de bastante incertidumbre, porque aparte no depende solo de la Argentina. Lo último que le pregunto, esta baja que van a tener en la producción los países petroleros más importantes del mundo, ¿puede llevar a una corrección en el precio en el corto plazo o para eso habrá que esperar tiempos en los cuales se reanime la economía del planeta? bueno, ellos han decidido bajar la demanda normal, la que había, digamos, Ujú, en diciembre del 2019, son 100 millones de barriles por día. ujú. En este momento se deben estar consumiendo 30 millones de barriles por día, o 40 o 50. Ellos decidieron bajar 10 millones. Claro. O sea que me parece que mientras siga este, digamos, clima de pandemia, o que no se ha abandonado totalmente, estamos con una demanda en baja, muy baja, y con una oferta bastante alta, lo cual me hace pensar que los precios van a seguir bajos, Ujú. lo cual no significa que sigan nulos o que se anulen como pasó el lunes pasado, donde Sí, por unas particularidades del mercado, los productores para sacarse el petróleo encima tuvieron que pagar en vez de cobrar, lo cual es una curiosidad sí. que puede ser motivo de tapa de un diario, pero no podemos proyectar que el futuro con ese dato puntual. Entonces, yo creo que viene una etapa en la cual los precios van a ser bajos. Esto siempre hay que tomarlo con pinzas porque Sí, claro. el mundo petrolero es manejado por un cartel, que es Ujú. el cartel de la OPEP, con algunos socios externos, que son los grandes productores, que pueden llegar a fijar precios distintos, precios de mercado distintos a los precios de competencia. Entonces, abriendo y cerrando canillas de alguna forma, porque es un mercado muy oligopolizado y muy intervenido, Claro. donde no es que es un mercado perfecto que concurren muchos productores y muchos consumidores. Entonces, yo, sin perjuicio de eso, veo una etapa de precios bajos, y si quiere usted saber qué es una etapa de precios bajos, bueno, fue como, por ejemplo, como fue la década del 90, o sea, ya hace Ajá. 30 años, donde el petróleo oscilaba entre 10 y $20 el barril durante una década. Entonces, creo que puede venir una cosa de ese tipo. De hecho, la oficina, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que es el DOE, que es una de las instituciones más prestigiosas del mundo y que hace pronósticos, piensa en un precio promedio para este año, o sea, para el año 2020, de $40 el barril. Ujú. Bueno, esto es un precio 50% más bajo que el que regía en el año 2019. Claro. En este sentido, me parece que esto es una guía, una cosa que puede ocurrir. Y si ocurriera, me parece que una de las cosas que va a tener que hacer la Argentina es reevaluar su proyecto estrella, Ujú. que es Vaca Muerta, que no creo que pueda funcionar adecuadamente y generar todos los beneficios que mucha gente creyó o que cree que puede generar con ese precio mundial, ¿no? Claro. Entonces, creo que el Estado argentino debería promover una revaluación objetiva y informar a la población también qué puede esperar de Vaca Muerta y qué no puede esperar de Vaca Muerta. Bueno, Jorge, le agradezco muchísimo esta intervención en nuestro programa, como siempre clarísimo, y lógicamente lo vamos a volver a consultar dentro de un tiempo porque este tema
tiene una dimensión, una magnitud y una persistencia va a tener en el tiempo que nos va a llevar a volver a consultarlo. Bueno, muchas gracias y a disposición de ustedes, ¿eh? Gracias, Jorge. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Jorge La Peña, presidente del Instituto de Energía General Mosconi.